Bueno, tengan todos una cordial bienvenida a esta clase de Fundamentos de Programación. El día de hoy vamos a trabajar el tema denominado notación algorítmica. Antes de empezar, pues, quisiera hacer una breve introducción para que estemos alineados con lo que es la notación algorítmica. En la medida que avancemos la presentación lo vamos a entender, pero en términos generales podemos decir que la notación algorítmica es una forma de representar o escribir los problemas expresados en algoritmos. O podemos decir en otras palabras que la notación algorítmica es la forma de cómo se escriben los algoritmos. Partamos, por ejemplo, del contenido para saber qué es lo que nosotros vamos a observar en esta clase. Tenemos entonces que la notación algorítmica, como lo habíamos definido previamente, es una forma de cómo nosotros expresamos o escribimos los algoritmos. Aquí tenemos, por ejemplo, el lenguaje natural, tenemos el diagrama de flujo y tenemos el pseudocódigo. Ya en clases anteriores hemos visto cómo de forma natural podemos explicar la solución de un problema mediante una secuencia lógica de pasos y cada uno de nosotros podemos dar una instrucción quizás escrita de forma diferente a la de otra persona, pero que al final lo que vamos a coincidir en la solución del problema es que hay una definición lógica en la cual se debe desarrollar el algoritmo con nuestras propias palabras. Entonces tenemos el lenguaje natural como primera forma de escribir la solución de un problema mediante un algoritmo, mediante esa secuencia de pasos. Pero también tenemos una forma gráfica de representarlo y es a través de los diagramas de flujo, que los estaremos viendo, las partes que lo componen y de qué manera podemos desarrollar este tipo de notación algorítmica gráfica. Y por último tendremos lo que viene siendo el pseudocódigo, que es la forma más común de poder previamente ante un desarrollo o ante ya la elaboración misma de un programa, obtener de forma escrita por medio de pseudocódigo la solución al problema planteado. Pues cabe resaltar que en la experiencia que tengo en cuanto a la programación, los tres lenguajes los he utilizado cuando ha sido un programa a desarrollar que es un poco extenso o tiene varias fases. Es muy bueno realizar el diagrama de flujo para poder establecer los bloques y las secuencias lógicas en las que necesitamos que el algoritmo vaya desarrollando por parte para ir cubriendo o dividiendo quizás el problema en subproblemas. Pseudocódigo bastante utilizado sobre todo para la parte de la enseñanza. Entonces aquí estaremos trabajando pues ese tipo de notación algorítmica, pues los tipos que encontramos ahí realmente. Bien, partamos de la pregunta ¿qué es la notación algorítmica? Y aquí tenemos una respuesta donde dice que la notación algorítmica es una técnica, ¿cierto? O la técnica utilizada para representar los algoritmos. También tenemos una definición como la resolución de problemas o de situaciones en forma de algoritmo. Entonces, así como tenemos que es una técnica, pues tenemos que también es una forma de solucionar problemas o situaciones. Y que para la parte académica o la parte de enseñanza se habla de que es el estándar para la enseñanza de la programación imperativa, porque existen diferentes paradigmas por allí de programación que en algún momento los estaremos trabajando, pero cuando hablamos de un paradigma imperativo como de la programación secuencial, es bastante útil porque quizás existen otros tipos de paradigmas como la programación orientada a objetos, en el cual en este módulo no ahondamos,
pero son dos formas, digamos, que de realizar procesos de programación. Una lleva una secuencia de pasos, líneas, y va bajando y va desarrollándose de forma lógica, mientras que la programación orientada a objetos, en la medida que se va ejecutando, puede fácilmente, basada en funciones, llamar bloques de código que no solamente se encuentran por debajo de lo que nosotros hemos escrito, sino que se encuentra aún por encima o incluso en otro archivo de programación. Por eso es que a la final nosotros entendemos que la programación, así como se hacen en la parte web, los desarrollos, es un compendio de archivos, es un conjunto de archivos del cual podemos reutilizar código en algunos paradigmas de programación, pero que en el momento no es necesario aprender esta parte, sino primero tratar de desarrollar utilizando la lógica los problemas en una secuencia de pasos definidos y previamente pues establecidos. Ya cuando se ahonda un poco más en la programación y sobre todo los desarrolladores ya empiezan a utilizar ese paradigma de programación orientada a objetos, a llamar funciones y todo eso, pero en el momento pues no es necesario. Bien, también dice que la notación algorítmica es saber cómo se comporta un algoritmo en función de los argumentos dados. Bueno, también mediante la notación algorítmica ya hemos visto que podemos resolver problemas o situaciones y también podemos analizar cómo se comporta esa solución que nosotros estamos dando. Es más, una de las formas de nosotros darle forma a un algoritmo, de que quede bien estructurado, de que quede bien definido, es precisamente observando su comportamiento. Por ejemplo, cuando se está programando, es importante estar realizando ejecuciones para saber si los datos que yo estoy colocando primeramente no me están saliendo errores, o si los datos que estoy ingresando me realizan el proceso correcto que intento solucionar. Entonces no se trata en programación de que tienes un problema y lo solucionas todo. Si el problema es sumamente simple, sencillo, pues se puede hacer directamente y en una sola ejecución nos damos cuenta que el algoritmo puede funcionar correctamente, pero pues existen programas que hay que desarrollar con un poco más de fases ya y de ejecuciones previas para saber si lo que nosotros estamos ingresando se está comportando de la forma correcta. Entonces por eso aquí dice que la notación algorítmica, es saber cómo se comporta un algoritmo en función de los datos que yo previamente le he definido y le he ingresado al programa o al algoritmo en sí. Bien, para la notación algorítmica, sea diagrama de flujo, sea pseudocódigo, sea lenguaje natural, nosotros tenemos tres partes importantes de las cuales ya previamente también hemos hablado. Y aquí en el gráfico, aparte de ilustrar cada una de esas fases, que son entrada, proceso y salida, nos definen y nos dan un panorama más generalizado de entender cada uno de esas fases o de esas partes de un algoritmo. Entonces recordemos que la entrada no es más que la información o los datos que nosotros le suministramos al algoritmo para que él pueda realizar la siguiente fase, que sería el proceso. Cuando los datos son ingresados y están bien definidos y de la forma correcta, entonces se puede pasar a la fase del proceso. Cabe resaltar que en la parte de entrada es importante también recordar que tenemos los conceptos de variables, los conceptos de constantes, donde en esa parte es donde tenemos que definirlos bien, precisamente para que el proceso no tenga errores lógicos o errores con los tipos de datos que nosotros estemos ingresando. Entonces, si vamos, por ejemplo, a realizar procesos numéricos, sabemos que tenemos que definir al programa que los datos son numéricos y que los datos al momento de ingresar tienen que ser numéricos, porque posiblemente si no, vamos a obtener errores al momento de ejecutar el programa.
Para la parte entonces de procesos, se habla de que son los cálculos que se necesitan a partir de los datos que hemos ingresado para poder obtener un resultado. Entonces, en la parte de procesos, lo que nosotros vamos a colocar son los cálculos, las fórmulas, el componente matemático, o si es un programa que requiere realizar en la parte de textos algunas modificaciones, tendrían que desarrollarse en la etapa de procesos, porque normalmente los procesos los asociamos a la parte matemática, pero no siempre. Hay programas que, por ejemplo, si yo intento hacer, por ejemplo, un programa con como un tipo diccionario donde yo le ingreso una palabra en inglés y él me la da en español o viceversa. Entonces yo realmente ahí no estoy haciendo un cálculo matemático, no estoy haciendo un proceso aritmético, sino estoy realizando ahí en ese caso una combinación y una comparación de palabras en las cuales tengo una serie de palabras almacenadas y que cuando ingrese esta palabra, sea en el idioma X o Y, él pueda definirme o darme la traducción en esa secuencia de idiomas que yo previamente también le he definido. Entonces no necesariamente siempre son cálculos matemáticos. No obstante, pues la mayoría de problemas que encontraremos en programación sí van a tener ese componente aritmético, el componente matemático, porque es que es el que nos ayuda a desarrollar también un poco más la lógica. Y bueno, después de la fase del proceso, cerrando este capítulo del proceso, viene la salida, donde ya viene la parte final y viene el resultado esperado por quien desarrolla el algoritmo y por quien va a utilizar, en este caso, el programa o la aplicación. Entonces, aquí dice que pues la salida son los resultados finales a la transformación de la entrada o de los datos de entrada mediante o a través del proceso. Entonces, las tres fases son muy importantes porque los datos al momento de entrar deben ser procesados para poder obtener un resultado determinado, y en este caso se llama salida. Sería la salida de los datos, la solución del problema. Bien, revisemos entonces la parte del lenguaje natural. Entonces tenemos que el lenguaje natural es la solución de problemas, pero que están basadas en el lenguaje común, el lenguaje que nosotros como personas utilizamos para poder nosotros comunicarnos entre sí. Ya hemos hecho pues algunos ejemplos y hemos desarrollado algoritmos basados en este tipo de lenguaje. ¿Qué otra característica tiene el lenguaje natural? Bueno, el lenguaje natural es un lenguaje popular, muy parecido a lo que dice acá arriba, que utilizamos todos para comunicarnos. Entonces, como es popular, es fácil cuando nosotros podemos describir en función de un problema la solución. Puede comunicar los pasos de un algoritmo a una audiencia general, o sea que no es necesario saber de programación o de lenguajes de programación y cosas así por el estilo, sino que de una forma natural, con las palabras comunes que nosotros usamos, podemos expresar los pasos de una solución, una secuencia lógica en este caso, y que la gran mayoría utiliza y domina el lenguaje natural. Entonces esto tiene que ver con lo que está ahí arriba, pues, el hecho que el lenguaje sea popular, de que sea común el nosotros utilizarlo para comunicarnos, hace que la mayoría lo domine. Ahora, en la parte de programación como tal, el lenguaje natural pues presenta algunas desventajas, y esas desventajas tienen que ver con un tema de estandarización, por decirlo de esta manera, porque un algoritmo, una persona lo puede resolver de una manera utilizando sus propias palabras, las palabras que quizás más utiliza o cree que más se acomodan a su lenguaje, pero otra persona puede hacer la solución de ese mismo problema utilizando el lenguaje natural con sus propias palabras. Y si eso lo miramos desde este punto de vista con dos personas, si ese mismo problema es entregado a 10, 20, 30, 40 personas, entonces vamos a encontrar esto que tenemos aquí. Va a tender a ser ambiguo, va a tener o va a poder definirse de una forma ligera, o va a carecer de una estructura precisa, y que va a generar lo que estábamos diciendo en
en parte va a generar dificultad de interpretación y para algunos casos inseguridad al momento pues de intentar dar una solución. Entonces un programa no puede ser, o un algoritmo al momento de dar una solución no puede haber ambigüedades, ¿sí? No es que un ejemplo de ambigüedad puede ser, es que yo lo entendí fue de esta manera, pero resulta que de esta manera pueden haber dos soluciones, ¿cierto? Es como si aquí de pronto algún ejemplo que se me ocurre de ambiguo es como cuando ingrese dos números y haga la operación que usted crea conveniente. Entonces en ese momento puede existir ambigüedad porque digamos que la operación más conveniente para mí es la suma, pero para otra faceta es la multiplicación. Entonces, no, yo tengo que decirle al algoritmo, si tienes que sumar, vas a sumar. Si tienes que multiplicar, vas a multiplicar. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto mejor? Bueno, imagínate que tenemos que realizar dos operaciones matemáticas a dos números que ingresamos. Vamos a realizarle en la secuencia que hablé una suma y posteriormente vamos a multiplicarlo seguidamente. Si yo tengo que definir ese proceso que primero se suma y después se multiplica, ese es el orden, ¿sí? Pero si yo manejo una ambigüedad de decir, y bueno, se realizan las operaciones de multiplicación y suma. Sí, implícitamente en el programa hay que hacer la multiplicación y la suma, pero la lógica nos está diciendo que primero se tiene que hacer la suma y después la multiplicación. Entonces, en ese momento existe una ambigüedad, porque no se está determinando correctamente que se deben hacer dos operaciones, pero que son secuenciales, donde una depende de la otra. O sea, en otras palabras, sí, en los dos algoritmos que se hicieron en lenguaje natural están las dos operaciones, está la suma, está la multiplicación, pero puede que en el otro algoritmo, a pesar de que están las dos, estén invertidas o la persona deje al aire libre cuál de las dos puede la persona hacer o ejecutar a su conveniencia. Entonces no pueden haber ambigüedades, tiene que definirse bien y eso lo hace lo que dice acá abajo. Carece de una estructura precisa, puede generar dificultades de interpretación como lo dijimos ahorita y entonces eso hace que el lenguaje natural tenga algunas desventajas. Bien, revisemos entonces que la solución de problemas basada en lenguaje común o natural, que es el que nosotros utilizamos para comunicarnos, se puede estructurar un poco de acuerdo a las partes que tiene el algoritmo, como entrada, proceso y salida. Si nosotros analizamos el cuadro, tenemos entrada, proceso y salida. Y lo que nos están pidiendo en este problema es obtener la ganancia de una venta. Sabemos que para que exista un proceso de venta, existe un proveedor al cual la persona que va a vender primeramente realiza una compra a un proveedor, ya sea de un producto, ya sea de la materia prima, etcétera, pero va a necesitar luego de comprar eso tener en cuenta que esa compra previa que hizo de materia prima o del producto tiene que tener en cuenta, por decirlo de esta manera, algunos costos operativos, costos de transporte, etcétera. Y a eso tiene que definirle también un margen de utilidad, porque la idea del comercio en cuanto a la venta de productos o servicios, etcétera, es poder obtener un margen de utilidad a partir de algo que yo proceso, algo que compro, algo que puedo distribuir en ese sentido. Entonces tenemos que definir que tenemos un precio de compra y un precio de venta, luego de haber calculado todo eso por debajo, pero aquí estamos tratando de resumir cuál es el proceso macro. Entonces, tengo un precio de compra, tengo un precio de venta. Esas dos entradas o esos dos valores de entrada son los que me definen qué voy a hacer en el proceso. ¿Cómo así? Esos dos valores son los que van a interactuar con la operación o los cálculos matemáticos que yo necesito hacer en el proceso. Entonces, cuando ya establezco el proceso,
digo, bueno, yo necesito obtener la ganancia. La ganancia es posible obtenerla de la diferencia entre el precio de venta con el precio de compra. Entonces, por eso aquí dice en el lenguaje natural, entrada, precio de compra y precio de venta. Y en el proceso dice la ganancia. Ok, la ganancia dice que restando al precio de venta el precio de compra. ¿Sí? Entonces, en un lenguaje natural estamos definiendo aquí que para obtener la ganancia necesitamos restar el precio al cual lo vamos a vender con relación al precio en el que lo compramos. Luego de realizar ese cálculo matemático que hace parte del proceso, viene la salida, que sería la ganancia obtenida por dicha venta. Entonces, esa ganancia ya se le hizo un proceso y ya puede definirse qué valor es el que quedó de la operación matemática que hicimos en el proceso. Por acá tenemos entonces también un ejemplo en el cual vamos a utilizar estos procesos. Aquí dice, diseñar un algoritmo que permita hallar la suma de tres números enteros. Listo. Si sin antes o antes de mostrar, perdón, la imagen, vamos a pensar. Y esto ya lo hemos hecho en clases. Tenemos que hallar la suma de tres números. O sea que nuestra entrada tiene que ser esos tres números. El proceso tiene que ser la operación matemática llamada suma. Y nuestra salida va a ser ¿qué? El resultado, el cálculo de la suma de esos tres números que por entrada fueron necesarios colocar. Entonces aquí tenemos para este caso en la solución del lenguaje natural que la entrada son tres números que se almacenan entre variables. Importante aquí que ya en el lenguaje natural para este ejemplo se empieza a utilizar esas palabras claves como variables porque las vamos a utilizar mucho en la parte de diagramas de flujo, en la parte de pseudocódigo y mucho más cuando ya se estén utilizando lenguajes de programaciones profesionales. Para este caso entonces tenemos que los tres números se van a almacenar y mnemotécnicamente se utilizan tres nombres como num1, num2 y num3. Sin embargo aquí faltaría una variable que eso pues se define y de pronto acá no aparece, pero faltaría dónde voy a almacenar la sumatoria de esos tres números, que sería por ejemplo la variable de suma o resultado. Sin embargo acá sigue el proceso y me dice que el proceso es realizar la operación matemática y está ahí sumar. Tenemos ahí la operación matemática que va a definir la solución de este problema, las tres variables. Entonces se establece que num1 más num2 más num3 sería el proceso que se debe hacer. Seguidamente viene la salida. La salida es el resultado de la suma de esos tres números. Entonces si nos damos cuenta, se está manejando un lenguaje natural que es entendible y se están colocando quizás algunas nociones de lo que ya en programación misma se debe hacer. Esa sería la solución en lenguaje natural de este algoritmo teniendo en cuenta estas tres partes que componen al algoritmo. Un ejemplo sería diseñar un algoritmo que permita determinar si un número es negativo o positivo. Entonces en la solución tenemos una entrada. Entonces, así como estábamos haciendo ahorita, nos están pidiendo un número, determinar si un solo número es negativo o positivo. Entonces, como entrada, vamos a tener un número que se guarda en la variable número. Esa puede ser mi valor de entrada, una variable llamada número. Ya sabemos que tiene que ser de tipo numérico. El proceso es, se compara el número almacenado con el cero. Importante el cero porque si nosotros analizamos los números positivos o los números enteros positivos con los números enteros negativos, podemos asumir de que el cero es el valor neutro que divide el rango de los números positivos y el rango de los números negativos. Entonces, si el número que se ingresa, ya la máquina tiene la capacidad de que si nosotros le decimos esta instrucción en el proceso, aunque aquí aparezca en la salida, honestamente yo esto lo colocaría en el proceso y lo podemos entender de esta manera. Si el número es mayor que 0, entonces es positivo. Si el número es menor que 0, es negativo.
Y bueno, ¿por qué está en la salida? Bueno, está en la salida porque ya en el proceso previamente se hizo la comparación. Pero cuando desarrollemos, ahorita les voy a mostrar que eso haría parte ahí como del proceso y que al final yo puedo, después del proceso, obtener si es positivo o negativo, porque ya en el proceso se hizo la comparación. De hecho, el hecho de decir, valga la redundancia, si número es mayor que cero o número es mayor, perdón, o menor que cero, hace parte del proceso, que es lo que se está realmente desarrollando. Ya cuando se entiende que el número que se ingresó es mayor a cero o es menor a cero, ya viene una salida. ¿Cuál sería la salida? Lo que se está expresando acá. Pero bueno, analicemos más adelante este de otra forma. Para la parte del 3, dice diseñar un algoritmo que permita determinar si un número es par o impar. Bueno, aquí aparece, por ejemplo, un número que se guarda en la variable n. Si se dan cuenta, en las entradas tanto del ejercicio pasado como este son muy parecidas, pero la forma en la que se divulgan o se dicen cambia. Mientras acá dice, por ejemplo, un número que se guarda en la variable número. Aquí dice un número que se guarda en la variable n. ¿Ya? Entonces mira que ya ahí le cambiaron el valor a la variable y eso es posible en programación. El proceso se divide n entre 2 y se obtiene el residuo. Entonces, matemáticamente la forma de saber si un número es par o impar es a través de la división entre 2. La división entre 2 de cualquier número, normalmente pues entero, que es lo que uno utiliza para esto, se obtiene como residuo o 0 o se obtiene 1. Entonces, por eso en la salida dice que en caso dado que el residuo sea igual a 0, o sea, si yo ingreso un número entero y el residuo me da 0, entonces, ¿qué va a pasar? El programa o la solución de este algoritmo me tiene que decir que ese número es par. Pero resulta que se puede presentar, como dice aquí, un caso contrario. Y el caso contrario es que el residuo va a ser 1. Va a sobrar 1. Entonces, en ese caso, como yo hago la división entera sin tener en cuenta decimales, voy a obtener un residuo que es 0,1. Y si obtengo el 1, quiere decir entonces que ese número es impar. Y de esa manera se puede ingresar el valor. Ahora, muchas veces no le encontramos sentido a un ejercicio como este, pero es el fundamento. O sea, es necesario que aprendamos estas cosas primero tan sencillas como de determinar si un número es positivo o negativo o como si un número es par o impar. Por ejemplo, en un cálculo matemático, un número negativo que se le quiera sacar, por ejemplo, una raíz cuadrada, sabemos que puede generar problemas si yo he definido que también voy a trabajar con números, por ejemplo, imaginarios o números complejos. Entonces el programa automáticamente al recibir eso va a tener problemas. Yo tengo que filtrar y saber que el número que se ingrese para poder realizar esos procesos sea un número positivo y no negativo, porque si va a realizar procesos de erradicación puede existir esa situación que el programa no logre desarrollar en términos matemáticos enteros ese problema porque no fue previamente definido. Como un ejemplo 4, que sería el último que trabajamos aquí para la parte del lenguaje natural, tenemos que diseñar un algoritmo que a partir de dos números obtenga 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división, pero que en la división pueda también obtener su cociente y residuo. Hemos hablado en clases que la división no solamente se basa en el resultado cociente, sino que el residuo es muy importante y nos hemos dado cuenta acá en el ejercicio anterior que cuando el número lo dividimos entre 2, quizás no es relevante el cociente, sino el residuo para tomar la decisión de que si el número era par o impar. En este caso nos están pidiendo que obtengamos los resultados de la suma, la resta, la multiplicación, pero que de la división obtengamos, en este caso, el cociente y el residuo. Entonces aquí dice que en la entrada dos números que se guardan en las variables n1 y n2. El proceso es sumar, restar, multiplicar y dividir a n1 y a n2. Y luego la salida va a ser la suma, va a ser la diferencia, el producto del cociente y el residuo de ese número. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que es posible en un lenguaje natural darle una solución generalizada a un problema. Bien, pasemos entonces a lo que viene siendo el diagrama de flujo.
Nosotros tenemos aquí un dibujo, un gráfico, el cual vamos a entender y empezar a reconocer como un diagrama de flujo. Partamos del hecho de que el diagrama de flujo, como les decía al principio, es una forma de expresar un algoritmo, pero utilizando un diagrama. Y ese diagrama está acompañado de una palabra llamada flujo, porque el diagrama de flujo lo que hace es mostrar a través de esas flechas una secuencia lógica. O sea, eso sería indicando la dirección que van a recorrer los datos dependiendo los valores que se ingresen y las condiciones que se establezcan para que ellos puedan desarrollar un proceso lógico en la solución de un problema. El diagrama es un conjunto de cajas o figuras que están interconectadas por flechas. Aquí podemos ver algunas gráficas y todas esas gráficas que están ahí, unos círculos, unos rectángulos, un rombo, están interconectados por unas flechas. La figura representa un paso en la secuencia y la flecha es la dirección del flujo. ¿Qué quiere decir eso? Cada figura que está ahí tiene una función y esa figura va a decir en la secuencia qué trabajo va a hacer. Algunas figuras encontraremos que son las que van a recibir los datos, otras figuras son las que van a procesar los datos y otras figuras son las que van a condicionar ese flujo y por último vamos a tener otras figuras que van a mostrar resultados. Entonces tenemos allí bastante idea de que aplicamos lo mismo en cuanto a las partes de entrada, proceso y salida. ¿Y qué otra cosa también podemos decir de lo que es el diagrama de flujo? Bueno, el diagrama de flujo se permite visualizar gráficamente la secuencia de pasos de un algoritmo. Entonces, es la forma de representar gráficamente un algoritmo. Eso realmente es lo que es un diagrama de flujo. Se utiliza, como lo vimos en la presentación anterior, símbolos, dibujos, sobre todo pues figuras geométricas especializadas. Y las líneas, que serían las flechas, determinarán el flujo o la lógica requerida para solucionar el problema. Bien, entonces aquí está sintetizado de que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Ahí queda resumido lo que realmente es un diagrama de flujo. Vamos a mirar aquí que tenemos las partes de un algoritmo representadas en este que tenemos aquí. El mismo ejemplo de ahorita, entonces lo tenemos ahora representado como un diagrama de flujo donde tenemos los datos de entrada, precio de compra y precio de venta. Tenemos un proceso que es el proceso matemático de calcular la ganancia mediante los valores de entrada previamente establecidos. Y ese cálculo se debe hacer mediante la diferencia de los valores ingresados. En otras palabras, se deben restar en el orden lógico el precio de venta, que es el mayor, al precio de compra, para que pueda existir una ganancia o una utilidad. Bien, aparece la salida, que lo que hace es imprimir lo que guarda, en este caso la variable ganancia, que eso lo estamos pues viendo ahí en esta parte ganancia. Mire que dice ganancia igual precio de venta menos precio de compra. Realmente esto no se lee igual aquí. Esto es lo que vamos a conocer ahorita, más adelante, como asignación. ¿Qué es la asignación? Pues la asignación es decir, bueno, el valor que tiene precio de venta y el valor que tiene precio de compra los voy a restar. Si te das cuenta, en la programación estarías restando estas dos palabras, esta secuencia de palabras, precio venta, restándole precio compra, pero internamente tú estás restando números. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, en los datos de entrada, precio de compra y precio de venta son valores numéricos que se ingresan. Y recuerden que precio de compra es el identificador, es el nombre de la variable, que ya para este caso tenemos que asumir que se declaran de tipo numérica.
Entonces la ganancia le vamos a asignar los valores que estas dos variables que le dimos nombre de precio venta y precio compra se resten y guarden el resultado aquí. Por eso en la salida imprimimos o mostramos lo que contiene la variable ganancia. Y la variable ganancia lo que va a obtener es el precio de venta menos el precio de compra. O sea, el resultado de esta resta. Noten ustedes que así como hemos definido los algoritmos que deben de tener un inicio y un fin porque ellos son finitos, en el diagrama de flujo aparecen las palabras reservadas inicio y fin. Bueno, analicemos un poco la simbología, como ya para entender cada figura qué función tiene o qué función cumple dentro del diagrama de flujo. Estos símbolos que están aquí, por ejemplo en este caso que es un óvalo, y de pronto ustedes dirán, bueno, pero al principio vimos como un círculo. Y bueno, algo que he leído y que he investigado es que aún están en procesos de estandarización, pero ya se ha logrado acomodar un poco a esto que aparece acá, que tenemos información obtenida, para este caso de libros. Esta imagen que estamos mirando son informaciones obtenidas de libros. Pero bueno, como quiera, es necesario establecer algunos principios y fundamentos para entender cada figura qué propósito tiene. Analicemos entonces este, que viene siendo el símbolo de inicio y final. Recuerden que todo algoritmo debe tener un inicio y un fin, y el diagrama de flujo no es la excepción. Él muestra un inicio y un fin mediante este símbolo geométrico que está aquí, que sería como un óvalo. Luego tenemos el símbolo de proceso y asignación, que normalmente sí parece como un poco más estandarizado, que es el rectángulo, y es el que nosotros utilizamos para darle instrucciones, realizar los cálculos, realizar las operaciones. Miren, en el caso anterior, cuando teníamos la ganancia, está colocada pues aquí. Tenemos ahí el inicio y fin, pero aquí la ganancia es un rectángulo, donde aquí realizamos los procesos. Aquí es donde realizamos los procesos. Entonces, por eso dice que es el símbolo de proceso y de asignación. ¿Por qué? Porque normalmente en los procesos tomamos variables y le asignamos cálculos u operaciones matemáticas o aritméticas. Aparece otro símbolo que es el símbolo de decisión. Esto sería un rombo y se utiliza para realizar operaciones de comparación de valores con estructuras de decisión. ¿Dónde hemos visto ya esto? Bueno, ahorita en los ejercicios anteriores que estábamos analizando, de que si un número era par, si era impar, que si un número era positivo, era negativo. Esto es posible a través de un símbolo de decisión. O sea que nosotros podemos colocar aquí, si n es mayor, si n, por ejemplo, es mayor a 0, que sea que positivo. O si coloco si n es menor que 0, entonces es negativo. Entonces aquí este símbolo de decisión me va a permitir comparar los valores y tomar a partir de ese dato que ingresó una decisión. Para el caso de estos símbolos que aparecen aquí, este es el símbolo de entrada de datos. Si nos damos cuenta, esto es un paralelogramo. Un paralelogramo no es un rectángulo, ¿sí? Un tip ahí para entender en figuras geométricas la diferencia entre el paralelogramo y el rectángulo. Es que ciertamente los dos son cuadriláteros, tienen 4 lados, pero el rectángulo, todos sus ángulos son 90 grados. Todos sus ángulos aquí son 90 grados. Mientras que un paralelogramo, en este caso, pues tiene dos ángulos un poco mayores que 90 y dos ángulos por acá menores que 90. Eso hace que ya no sea un rectángulo. Es un dato pues allí matemático para que lo tengan un poco claro. Se usa para indicar las variables que van a servir de datos de entrada. Entonces aquí todo lo que es la parte de entrada se va a colocar este símbolo. Sin embargo, en el programa PCIN que nosotros utilicemos, este símbolo nos va a servir tanto para los datos de entrada como para la salida. Entonces tengamos esa parte en cuenta. Este símbolo de subprograma, como dice aquí, se usa para representar todos los subprogramas o subrutinas, funciones o procedimientos. Esto no lo vamos a utilizar quizás por el momento porque este programa que está aquí, este símbolo que está aquí, que viene siendo como un rectángulo dentro de otro rectángulo,
se utiliza pues cuando hacemos el paradigma de programación que les decía ahorita, que era el de programación orientada a objetos, donde ya creamos funciones, donde esos bloques de código los podemos llamar en el momento que lo necesitemos, pero pues en el momento no lo vamos. Quizás de pronto más adelante, si llegamos a utilizar ya Java como tal, podría mostrarles algunos ejemplos de esto. Símbolos de impresión, para estos casos se utilizan para mostrar por pantalla o la impresora de la computadora, siendo el dispositivo de salida más usado. Pues, si te dan cuenta, pues la figura está combinada porque tiene pues tres caras un poco lineales parecidas a un rectángulo, pero tiene un lado que es curvo. Y bueno, no sería una figura geométrica como tal definida, sino una combinación de estas líneas con esta parte curva aquí. Entonces, pues lo podemos definir como el símbolo de impresión en el cual vamos a visualizar los datos. De hecho, acá en el ejemplo que veíamos ahorita, aparece este símbolo de impresión. Entonces, recordando un poco, tenemos entonces los círculos, los óvalos de inicio y fin. Tenemos, por ejemplo, el rectángulo, que es la figura utilizada para procesos y asignación. Tenemos el paralelogramo utilizado para datos de entrada. Les dije que también en el programa lo vamos a utilizar como salida, pero también tenemos el símbolo de impresión utilizado para el tema de salidas. Bien, entonces esa sería la simbología utilizada para los diagramas de flujo. Y por último tenemos acá estas dos, que sería el símbolo de estructuras repetitivas. Se usa para representar ciclos o estructuras repetitivas dentro de un diagrama, que realmente se utiliza no sé, de pronto el tema de la estandarización, se utiliza como condición y se repite. Cuando lleguemos a las estructuras algorítmicas repetitivas entenderemos un poco más esto. Y por último están las flechas, donde nosotros pues lo usaremos como conectores dentro del diagrama para poder establecer el flujo lógico de la secuencia misma de los datos. Bueno, aquí hay una tabla donde resume lo que les estaba mostrando. Entonces, líneas de flujo, la parte de decisión, datos, la parte de la actividad que serían los procesos y la parte de inicio y fin. Entonces, esta tablita la pueden tener allí como resumen de algunas de las cosas que estuvimos mirando y de las funciones que cumple cada pues, símbolo en este tipo de notación. Aquí hay un ejemplo que de pronto alguno puede pensar, y bueno, ¿dónde podemos utilizar esos diagramas en la vida real? ¿Cómo lo utilizan los desarrolladores? Bueno, yo creo que esto que vemos aquí nos da una idea de lo que un desarrollador o una empresa hace cuando va a desarrollar una plataforma, un servicio de correo electrónico, un servicio de red social, etcétera. Si nos damos cuenta, nosotros nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando a este tipo de programas en el cual necesitamos ingresar por cuestiones de privacidad, por cuestiones de datos personales que nosotros tenemos, que no pueden ser o no deberían ser vulnerados. Necesitamos un control de acceso para poder, valga la redundancia, acceder a un sistema. Si nos damos cuenta, de izquierda a derecha tenemos algo que se llama aquí un login. Y nosotros hemos visto en un login tres partes importantes. Una es que cuando nosotros previamente fuimos registrados, esta fase, ya nosotros tenemos unas credenciales. O sea, tenemos un usuario y tenemos una contraseña. Si nosotros contamos con un usuario y una contraseña y nos acordamos de ella o la tenemos allí bien guardada, nosotros al ingresar aquí, el usuario y la contraseña, automáticamente va a cargar mi perfil. Aquí está el profile, que sería mi perfil aquí. Y podemos tener de pronto algunas funciones adicionales como de editar el perfil, revisar, para el caso de una red social, revisar otros seguidores, miembros de la comunidad, etc. Pero nosotros también nos hemos enfrentado a esto cuando lo ingresamos por primera vez, te recomendaron esta página o esta red social o este servicio de correo.
Entonces tienes que hacer un registro, un nuevo registro, tienes que crear una cuenta. O sea, no puedes ingresar acá porque sencillamente no estás registrado. Entonces aquí el programa toma una decisión a partir de la orden que tú le des acá. Recuerda que si tienes las credenciales vas a ingresar al profile o al perfil. Si no tienes porque no has creado una cuenta, pues la vas a crear y automáticamente él te va a devolver ahí una cuenta donde la tiene almacenada acá en la base de datos. Pero existen también una opción de que ya registraste tu cuenta, la creaste, ingresaste en algún momento a tu perfil y por algún motivo se te olvidó la contraseña o donde la guardaste no encuentras la ubicación, etcétera. Existe entonces una opción que te permite, si tienes error con el login, te puede asignar aquí la base de datos temporalmente una contraseña. Entonces él dice que te envía temporalmente una contraseña cuando tú seleccionas este error. Tiene en cuenta tanto para el usuario registrado y el error del login el correo, porque cuando hacemos recuperación de una contraseña, ya sea de una plataforma X, hay un correo que normalmente se pide para poder tener el respaldo de que cuando la contraseña la perdemos o se nos olvida, nos llegue a ese correo que nosotros dimos. E incluso utilizan algunas plataformas mensajes de texto o WhatsApp. Pero bueno, es una forma de ilustrarte cómo en la vida real se utiliza el diagrama de flujo y me gustó mucho esta imagen porque sé que nosotros hemos interactuado más de una vez con estos procesos y aquí es donde tú le encuentras como ya un poco de sentido y de aplicación a este tipo de elementos llamados pues diagramas de flujo que hacen parte de la notación algorítmica. Algunas recomendaciones pues para el tema del diagrama de flujo es pues utilizar flechas horizontales o flechas verticales, pues ese tema de utilizar o interconectar un bloque con otro con una flecha diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, pues no es recomendable. Hay que evitar cruces de líneas, ¿sí? Las líneas de flujo no se pueden cruzar, siempre están interconectando bloques y si necesitas realizar otra interconexión debes acomodar bien para que no existan ese tipo de cruces. No se pueden dejar flechas sin conectar porque carece entonces de sentido. Si yo coloco una flecha es porque voy a interconectar dos bloques. Y también pues al momento de trazar la simbología tengo que hacerlo para que la lectura y la persona que lo esté leyendo lo pueda leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. O sea, por ejemplo aquí, si nos damos cuenta, empezamos a leer de izquierda a derecha y miramos de arriba hacia abajo y de la forma como yo se los expliqué, se dan cuenta que empecé con el perfil, empecé después con el registro y terminé con el error y el envío de contraseña temporal. Entonces es la forma de cómo nosotros podemos representar eh, estas recomendaciones, de tener en cuenta, perdón, estas recomendaciones. Bien, para la parte de en el diagrama, ya las palabras leer e imprimir, que son las que vamos a ver ahorita en el pseudocódigo, no van a aparecer. ¿Por qué? Porque ya las figuras van a tener su significado propio. O sea que yo no puedo irme un poco al pseudocódigo y traer las palabras reservadas como leer o escribir o imprimir. ¿Por qué? Porque ya en este caso podemos ver que la lectura de datos la hace una figura geométrica que nosotros ahorita analizamos como el paralelogramo. Y recuerden que que viene siendo la figura de los resultados que nos proveen ya como tal los valores que hemos obtenido previamente del proceso, ya no es necesario darle un valor de imprimir o escribir porque ya la misma figura ha sido diseñada para esa función. Bueno, miremos entonces los mismos 4 ejercicios que estábamos viendo allá en el lenguaje natural. Ahora miremoslo desde el punto de vista de lo que viene siendo el diagrama de flujo. Entonces tenemos la solución en diagrama de flujo. Entonces tenemos diseñar un algoritmo que permita hallar la suma de 3 números enteros. Entonces tenemos allí en la entrada de datos, como la ven por aquí, num1, num2, num3. ¿Ya? Entonces para el caso aquí de la suma,
tenemos el proceso, o sea que este sería realmente, vamos a ver si puedo señalar por aquí, este de aquí. Entonces habíamos dicho que aquí tenemos la entrada, tenemos los tres valores, las tres variables que guardan los valores, perdón. El proceso donde le asignamos, recuerden que esto es asignación, esto no es igual, asignamos los valores de las tres variables, las sumamos, se la guardamos acá a suma y por último se va a obtener el resultado. Tenemos un inicio y tenemos un fin para indicar que después de esto ya no hay más secuencia, ni bloques, ni funciones que ejecutar. Ejemplo 2, pues diseñar un algoritmo que permita determinar si un número es negativo o positivo. Pues quise traer a este porque esta figura ahorita te las estaba explicando y aquí hay una forma pues de comprenderla un poco mejor. Aquí pues tenemos un inicio y tenemos que la lectura o la entrada de datos solo está determinada por esta variable, porque me están diciendo que pues, si un número, determinar si un número es negativo o positivo, yo simplemente necesito un número y a partir de ese número que yo ingreso se va a tomar una decisión, que la va a tomar este bloque que está aquí. Entonces, si el número es mayor que 0, entonces el número será positivo. En caso contrario, no. Si el número es menor que 0, entonces el número es negativo, ¿sí? Entonces, esto puede ser, en este caso, un programa que toma dos decisiones, ¿verdad? Toma la decisión primero de saber si un número es mayor que 0, va a mostrar o a imprimir esto. Y en el caso que el número sea menor que 0, va a mostrar esto. Bien, es muy importante pues tener en cuenta la función. Lo que quiero resaltar es la función de esto mismo. Aquí puede existir una pregunta y decir, bueno, ¿qué pasa cuando el número es 0? Bueno, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Y es que este programa le hace falta, por ejemplo, ramificar un no, ¿cierto? Esto aquí fue un ejemplo que tomé por allí de internet, pero sé que aquí faltaría, por ejemplo, una etiqueta acá que imprima que el número es 0, ¿cierto? El número es 0, el número es 0. Cuando sea aquí, por ejemplo, no. Por ejemplo, si el número es 4, número es mayor que 4, sí, entonces el número es positivo, ¿cierto? Y ahí esto debería que dirigirlo, yo debería dirigir esto al fin, para que él termine el proceso. Pero si yo ingreso, por ejemplo, el menos 4, entonces el número es mayor que 0, no, llega aquí. Número es menor que 0, sí, porque ingresé el menos 4. Ah, bueno, entonces el número es negativo y aquí terminaría un fin. Bien, es posible que esta imagen se pueda mejorar, se pueda optimizar para poder hacer esta secuencia que les estoy mostrando. Bien, número es mayor que 0. Bueno, vamos a colocar el ejemplo que nos ingresamos el número 0 aquí. 0 es mayor que 0, no. 0 es menor que 0, no. Entonces, como es no, entonces quiere decir aquí que es 0. Es una forma de complementar esto y así pasa en las empresas con los desarrolladores. Muchos crean sus diagramas y llegan pues las personas más experimentadas o los ingenieros que ya tienen más experiencia y van así de esta manera como yo estoy haciendo aquí, haciéndole ajustes a la lógica para que pues el programa quede pues bien. Un ejemplo 3, entonces tenemos aquí lo que decía, una recomendación: no podemos dejar flechas sin conectar, pero también no podemos dejar estos bloques así ambiguos. Sería bueno colocar estas flechas aquí. Y pues bueno, ahí nos ayuda a entender que requiere bastante importancia que tengamos en cuenta eso. Tenemos un número entonces que ingresamos. Recuerden que si el número mod, este mod que dice aquí es el módulo, quiere decir que cuando yo haga la división no necesito el resultado cociente, sino el resultado residuo. Esto también se escribe como, por ejemplo, num. A verlo si lo puedo escribir aquí. Utilizamos símbolo de porcentaje 2. Esto lo que me está diciendo es que el número divídelo entre 2 y el dato que me vas a dar es el residuo, no el cociente. Listo.
¿Qué pasa si el cociente, de hecho esta variable aquí, bueno que estos errorcitos en estas imágenes estén para ayudarles a ustedes? Si yo aquí digo num, esto debería llamarse num, ¿sí? Miren lo importante el tema aquí de la mayúscula y minúscula. O sea que esta variable aquí realmente debería ser num. Esto aquí no. O en dado contrario, aquí debería escribir, así como escribir número aquí, escribirlo acá. Pero bueno, ustedes entenderán ahí que es importante que la variable y el identificador que a ella la identifica para poder trabajar tiene que ser el mismo nombre. Entonces, me gusta que este error esté aquí para poder mostrarles a ustedes cosas que no deben en algún momento cometer como tal este tipo de errores. Y bueno, entonces si el resultado de dividir el número entre 2, su residuo es 0, entonces el número será par. Y automáticamente debe finalizar el programa. No debe hacer más nada, por eso dibujo esta flecha acá. En caso contrario, que sea no es 0, va a dar 1. Pero pues ya no es necesario escribir, si el num mod 2 es igual a 1, ¿no? O sea, ya esta parte pues no sería necesaria, simplemente entender que como son dos posibles resultados, si no es 0 es 1. Entonces si es 1, o en el dado caso del programa, si no es 0, entonces el número es impar. Ya, él descarta automáticamente que sea par y dice que el número es impar. Bien, un cuarto ejemplo de este y el último para la parte de la notación algorítmica sería diseñar un algoritmo que a partir de dos números se obtenga la suma, resta, multiplicación y la división. Cociente y residuo igualito que la otra. Entonces tenemos aquí la solución. Dos números que ingresamos. Miren que el proceso es más largo. El proceso es más largo porque en el proceso tengo que definir. Aquí solamente ingreso dos números, pero esos dos números se tienen que asignar como sumatoria a una variable llamada suma. Como diferencia o resta a una variable llamada diferencia. Como multiplicación o producto a una variable llamada producto. Como división a una variable llamada cociente y como módulo obtener el residuo. Y luego todas esas variables que se les asignaron estas operaciones, que esto hizo parte del proceso, yo necesito una salida, que sería esos resultados de mostrar la suma, la diferencia, el producto, el cociente y el residuo y finalizo el proceso. Si se dan cuenta, este programa no tiene una toma de decisiones, es secuencial, simplemente pues se busca es que los dos valores que se ingresaron realicen todos estos cálculos. Sin embargo, se pueden agregar. ¿Por qué? Porque la idea es que yo pueda decir, bueno, necesito que esto nada más sea, por ejemplo, con los números positivos, que se hagan solamente estas operaciones con los números positivos. Entonces, yo tendría que condicionar que tanto el número 1 como el número 2 filtrarlos para saber si son positivos y después, como ya me doy cuenta que si son positivos, puedo hacer todos estos cuatro cálculos. Si detecto, por ejemplo, que uno de ellos no es positivo, sino que ingresaron uno positivo y uno negativo, descarto y no hago ningún cálculo. Ingresaron el otro, claro que no tendría como en el momento razón de ser, pero sería como, digamos, una restricción del problema. El problema diga realizar esto solamente para números enteros positivos. Entonces ya ahí podría entonces hacer ese diagrama utilizando esas condiciones para poder establecer una solución óptima a ese requisito. Bien, por último entonces tenemos lo que es pseudocódigo. Entonces vamos a mirar que el pseudocódigo dice que la mayoría de los algoritmos se transforman en códigos para ejecutar en una computadora. Entonces, para que un algoritmo pueda funcionar, un programa pueda funcionar, como lo hemos hablado antes, debemos desarrollar el algoritmo y luego la máquina en un lenguaje de programación cuando ya se programa, valga la redundancia, programado por el programador o la programadora, tiene que realizar la ejecución en esa computadora en un lenguaje llamado lenguaje máquina.
pero previamente se tiene que desarrollar el algoritmo que es la solución. Aquí dice, por ejemplo, que los programadores a menudo prefieren expresar un algoritmo en pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo es otra forma de representar los algoritmos, pero ya no va a ser como el diagrama de flujo ni el lenguaje natural, sino vamos a utilizar palabras claves precisas y ya previamente definidas para evitar las desventajas que vimos ahorita en el lenguaje natural, el tema de la ambigüedad, el tema de la falta de precisión, el tema de la seguridad, etc. Expresar un algoritmo en pseudocódigo ayuda a un programador a pensar, ¿sí? Entonces, pues, por eso quise colocar como esta imagen. Miren que ahí está una programadora, va a desarrollar, pero está escribiendo, y lo más probable es que esté tratando de dar una solución macro para saber cómo empezar a implementarla. Entonces, en mi caso, lo he hecho muchas veces. He tomado una libreta y hago un diagrama de flujo para entender la secuencia de lo que quiero hacer, así como más o menos vieron ahorita lo del login, el tema del registro de la cuenta. Me ha tocado hacer programas parecidos así en la parte donde trabajo, y yo tengo que ir haciendo algo gráfico así. Y en la parte de pseudocódigo, cuando necesito hacer cálculos y cuestiones así, me voy al pseudocódigo primero para ver cómo es la estructura y ya después sí llevarla a la parte del lenguaje de programación. Entonces es bastante útil esto que de pronto aparece acá. Tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo que hemos traído. Me estoy basando en los mismos ejemplos como para que veas que es el mismo ejemplo, pero está representado de 3 formas diferentes. Miren que este es muy similar al que vimos ahorita, pero hay una diferencia. Estas palabras que aparecen aquí. Leer, le estamos dando una instrucción precisa a nuestro algoritmo para que esos sean los datos de entrada. Recuerden que cuando yo ingreso datos a la computadora es porque la computadora los está leyendo. Luego que le doy leer, entonces le estoy diciendo que los valores, el primer valor que ingrese sea el precio de compra y el segundo valor que ingrese sea el precio de venta. Luego internamente en el pseudocódigo establezco la asignación, que sería el proceso de decirle que el precio de venta, que fue el último que se ingresó, se lo reste ahora el precio de compra, que fue el primero que se ingresó. Quizás en la lectura no interesaría el orden. Yo puedo colocar en la lectura precio de venta y precio de compra. O como está aquí, precio de compra y precio de venta. Esa parte no habría ningún problema. Donde sí tengo que establecer bien el orden es en la asignación que estoy haciendo. Porque si coloco precio de compra menos precio de venta, pues normalmente voy a obtener un resultado negativo. Y bueno, eso no es la idea. La idea es que el cálculo salga bien. Y la lógica te dice que si tú compras algo para venderlo, para el caso de empresas y eso, que tú vas a tener ese negocio y vas a generar utilidad, necesitas venderlo a un precio mayor que el que lo compra. Por lo tanto, en la resta, para que no sea negativa, tú necesitas el valor mayor restarle el valor menor. Tenemos entonces al final una palabra reservada que sería imprimir. En el pseudocódigo que nosotros, o en el programa que nosotros vamos a utilizar, no escribimos esa palabra imprimir, pero sí escribimos una muy similar que sería escribir. Entonces esa es la que vamos a digitar, escribir. Ahorita creo que vemos un ejemplo del programa en un pseudocódigo para mostrarles esas 2 palabras claves. El pseudocódigo está basado en un lenguaje de programación estructurado. De hecho, los lenguajes de programación como tal ya utilizan palabras reservadas, manejan cosas muy parecidas, pero difieren en la sintaxis. Recuerden que la sintaxis ya sería la forma de cómo se van escribiendo, si utiliza palabras reservadas, si utiliza punto y coma, si utiliza un más, si utiliza, por ejemplo, una comilla doble, simple. Esos son sintaxis, son formas de cómo se escriben las cosas en los lenguajes de programación. Cuando lleguemos, por ejemplo, a Java, nos daremos cuenta que él tiene una sintaxis y van a salir errores de sintaxis que van a ser muy importantes al principio para ir corrigiéndolo. Entonces, eso es en cuanto a la parte de errores de sintaxis.
Excluye aspectos de declaración de constantes, variables. Quiere decir que el tema de declarar las variables o constantes, decirle de qué tipo son numéricos, para el caso del pseudocódigo esa parte se obvia porque digamos que el eje central de hacer un pseudocódigo es resolver el problema. No está resolviendo problemas de sintaxis. Sin embargo, miren lo que dice aquí. No tiene sintaxis estricta, pero es opcional, dice aquí. O te está diciendo, es opcional si tú la quieres hacer. Yo, por ejemplo, sí me gusta que en el pseudocódigo tengamos de pronto en algún momento ya tener en cuenta un poco la sintaxis estricta para cuando lleguemos a la parte de la codificación no se nos olvide. Y realmente son dos que viene siendo la declaración de variables, los tipos, y el punto y coma al final de cada línea. No todos los lenguajes de programación al final hay que colocarle eso, pero el caso particular de Java sí. Y a muchos estudiantes se les olvida el punto y coma al final. Entonces les digo, bueno, para que cuando llegues a Java no se te estén olvidando esas cositas, vamos a hacerla desde el pseudocódigo. Esas 2-3 cositas para que las vayas teniendo simplemente en cuenta. Pero bueno, en términos generales, no sería, como dicen, estrictamente el tema de tener o preocuparme netamente por la sintaxis cuando sí lo tengo que hacer en un lenguaje de programación, pero el enfoque del pseudocódigo está orientado a solucionar el problema. Dice que la palabra pseudocódigo, es traducido como la palabra literal que dice acá abajo, lenguaje falso. Pues es un lenguaje falso porque no es el lenguaje que va a permitir desarrollar la aplicación que yo voy a poner en ejecución o en producción, sino simplemente es una aplicación del algoritmo o la forma de escribirlo previamente a llevarla al lenguaje de programación. Entonces, en este caso, pues utilizo un lenguaje en el que no me preocupo mucho por el tema de la sintaxis, de que aquí se escribe en este lenguaje así, asado, sino que me preocupo primero por solucionar el problema que me están planteando. Entonces el pseudocódigo podemos definirlo como una serie de palabras, pero ya están estandarizadas, tienen un formalismo, a pesar de que te dije que no están estandarizadas al 100%, porque ya vimos que aquí dice imprimir y en el otro dice escribir, pero ya está bastante aterrizado a lo que te puede generar el lenguaje natural, que ya son palabras más ambiguas, más amplias y van a generar ese tipo de inconvenientes que nosotros vimos ahorita. Describe el funcionamiento de un programa y está descrito el programa cómo va a funcionar y de la manera en que lo va a hacer. Y combina frases del lenguaje común con instrucciones de programación. Entonces esto ya te ayuda un poco porque lo que hemos aprendido en el lenguaje natural lo vamos adaptando ya al lenguaje de programación sin llevarlo todavía al lenguaje de programación, pero ya esa transición se va dando en ese momento y eso ayuda a que el aprendizaje sea significativo porque ya empiezo a desligarme un poco del lenguaje natural y me empiezo a acercar un poco más a lo que viene siendo el lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues permitir que los programadores se centren en los aspectos lógicos de la solución del problema. Eso ya pues lo comentamos ahorita. El pseudocódigo utiliza expresiones matemáticas, lógicas y de noción de variables. Se pueden realizar de tipo arreglos, pilas, colas, conjuntos. Esta parte de arreglos, conjuntos, colas son estructuras de datos que el pseudocódigo nos permite, aparte de realizar simplemente cálculos matemáticos, asignaciones y cosas así, nos permiten hacer algunas cositas más avanzadas que la programación nos permite, como lo aparece aquí, las pilas, las colas, los arreglos, que ya eso hace parte de la programación 2, que es estructuras de datos. O sea que las personas que trabajan con ese tipo de funciones un poquito más avanzadas también les sirve utilizar pseudocódigo, porque también es alcanzable. Bien, esta es la que les quería mostrar, esta parte del código. Si nos damos cuenta, pues tenemos aquí el concepto de variable. Ya sabemos que la variable es un contenedor, ¿cierto? Es un espacio de memoria donde se almacenan datos, los cuales en la ejecución del programa se van utilizando. La podemos cambiar, puede variar. Pues una variable tiene un nombre fijo y único, que es el identificador. Ahorita solucionamos un problema que decía número y num, entonces eso no puede ser así. Eso es un error que había ahí en el diagrama de flujo. Y eso es lo que ahorita dijimos en lenguaje natural, que es ambiguo. Yo no puedo declarar
una variable que llega a número y más adelante se llame num. O sea, no puedo estar haciendo ese tipo de ambigüedades. Una variable tiene un nombre fijo, entonces vamos a analizar esto aquí. Esto que dice aquí proceso y fin del proceso realmente es lo que conocemos como inicio y fin. Eso es lo que nosotros conocemos como inicio y fin. Ahora yo te voy a mostrar las etapas porque de pronto tiende a confundir porque ahí dice proceso y no lo puedo confundir con el proceso que nosotros hemos estado hablando durante estas últimas clases. Primero quiero que analicemos esta línea. Bueno, revisando todo el contexto, están pidiendo que calculemos la superficie y el perímetro de un círculo, porque la figura que hacen alusión aquí geométrica es el círculo. Esta primera línea dice definir 1, 2, 3 variables: radio, superficie y perímetro. Y me está diciendo inmediatamente de qué tipo. Recuerden que en una clase vimos la diferencia entre un número natural, un número entero, un número real. Para este caso vamos a utilizar reales. Entonces, porque puede que yo ingrese un radio de 4.5 metros, por ejemplo. Entonces ya eso no es un número entero. Ni entero positivo ni entero negativo. Ya eso es un número real. Porque ya hace parte, por ejemplo, de los números racionales. Superficie. Perímetro también. Como voy a calcular superficie y perímetro, si el radio sea un número entero o sea un número real, al final de realizar todo el proceso matemático me da un número real, no voy a tener inconvenientes porque ya previamente lo definí como real. Entonces, para evitarnos de pronto tantos dolores de cabeza, definimos en este caso, como no sabemos con qué tipo de número se va a trabajar, entre comillas, sino con enteros o con reales, entonces definimos todo como real porque el número real me permite tanto reales como enteros. Luego viene esto, y ustedes dirán, bueno, pero este escribir y este leer. Te voy a mostrar algo acá. Aquí lo que nosotros tenemos es un escribir por pantalla para que nosotros le digamos al computador, escribe por pantalla para que la persona que va a utilizar el programa sepa qué tiene que hacer. Entonces le decimos, bueno, introduce el radio de la circunferencia. Este escribir lo está emitiendo la computadora para decirle a la persona, en otras palabras, necesito un número para el cual tú vas a calcular la superficie y el radio de la superficie y el perímetro de la circunferencia. El único valor que me permite calcular la superficie y el perímetro de una circunferencia, el único valor aleatorio sería, o variable sería el radio. Entonces, luego que se hace esta escritura, el usuario del sistema tiene que ingresar el valor del radio. ¿Qué hace la computadora? Lo lee. Esto es lo que nosotros conocemos como los datos de entrada. O sea, está en el leer, en la función leer. Lo enmarco aquí para que sepas que para la parte de entrada fue necesario escribir aquí para que la persona que está utilizando el programa sepa qué va a hacer. Pero el dato de entrada está aquí. La lectura de radio. Y esto que está aquí es lo que hemos determinado como parte del algoritmo o el proceso. Aquí hay una asignación. Esto es con una flechita aquí así. Es el igual que vimos ahí también en los otros apartados. Y bueno, 2 cálculos son suficientes aquí para poder solucionar el problema que me están pidiendo acá. Pues el problema, pues me imagino que a partir del radio calcule la superficie y el perímetro de un círculo. Para el caso de la superficie, la fórmula nos dice que, vamos a poner, área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Con eso hallo el área del círculo. Y el perímetro del círculo sería 2pi por radio. 2pi por radio. Esto mismo que está aquí expresado lo llevo a lo que nosotros ya hemos utilizado como operadores aritméticos,
Entonces tengo pi, esta palabra reservada pi, ya el programa entiende que pi es el 3,14, es un valor constante numérico. Y ese 3,14 ya está definido como una constante. Simplemente escribo entonces pi multiplicado, recuerden que el asterisco es multiplicación, esto es multiplicación, por el radio, y este circunflejo que está aquí, 2, quiere decir que está elevado a la 2, o sea que esto sería una potencia. Entonces recuerden que lo que va a hacer primero es coger el radio, elevarlo a la 2 y después multiplicarlo por este 3,14. Para el caso del perímetro, lo mismo, hace una asignación de 2 multiplicado por pi por el radio, una multiplicación. Y luego los valores que se almacenaron en superficie y en perímetro se muestran por pantalla. Entonces la superficie es el valor que contiene superficie y el perímetro está. Esto sería que la salida. Entonces esta sería la entrada, proceso y salida. Yo coloqué aquí datos de entrada, pero bueno, ya lo conocemos como entrada, proceso y salida. Y aquí finaliza el algoritmo. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos esto un poco más definido que el lenguaje natural, porque ya tú simplemente le dices a la computadora, escribe esto, lee esto, asigna esta operación matemática. Entonces ya lo vamos teniendo un poco más alineado a lo que realmente hacemos en un lenguaje de programación profesional. Bien, también tenemos que tener en cuenta que para cambiar o dar un valor a una variable se utiliza una lectura o una asignación. La lectura de una variable se realiza de la siguiente manera. Entonces miren aquí, cuando una variable no tiene un valor definido, no puedo hacer un cálculo. Es decir, si yo omito esta lectura, cuando yo vaya a calcular superficie, él va a decir pi. Bueno, yo conozco quién es pi, 3,14. Y lo voy a multiplicar por esta variable en este momento. Está declarada aquí, pero no tiene ningún valor asignado, está vacía. Automáticamente va a salir un error. ¿Por qué? Porque esta variable tiene que tener un valor numérico. Ni tampoco le puedo decir leer radio y escribir una letra A, C, Z. No. Tengo que ingresarle un número. Entonces, una forma de darle un valor a una variable es a través de la instrucción leer. Pero no es la única forma. No es la única forma. Porque nosotros también podemos utilizar asignación. Creo que lo tenemos acá en el ejemplo siguiente. Bueno, por ejemplo, esto que está aquí, leer alfa, leer A, leer B, es lo que hicimos aquí. Fue leer radio. Entonces, es una forma de que la variable tenga ya un valor para poder procesarlo. Este sería la asignación. O sea que una variable, se le puede cambiar el valor a una variable. En este caso pasó la variable superficie de no tener nada a tener mediante la asignación un valor numérico. ¿Qué le asignamos? Bueno, le asignamos pi, que ya sabemos que es una constante, ya es un valor que el programa entiende como 3,14. Por radio, esto es una palabra reservada. O sea, lo vamos a encontrar como una función, una palabra reservada que ya en vez de escribir 3,14 escribo pi y listo. Por radio ya cambió. Aquí no tenía nada y como se le dio por teclado esta lectura, automáticamente ya cargó esto y lo elevó al cuadrado. Perímetro le pasó lo mismo, pasó de un estado que no tenía nada, mediante una asignación obtuvo un valor. ¿Cuál fue? La multiplicación o el producto de 2 multiplicado por pi y radio. Aquí está. Y automáticamente ya puedo mostrar resultados de esas variables mediante la instrucción escribir, porque ya tanto superficie como perímetro tienen valores asignados. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo asignar a una variable, le puedo asignar si beta tiene un valor y gamma tiene un valor, el valor de beta por gamma, que serían dos variables, se le puede asignar a alfa. A una variable le puedo asignar el valor que ella tenga previamente y sumarle 1. Esto lo vamos a ver más adelante como un contador. Y también a una variable, como en el mismo caso acá, le puedo asignar una operación matemática como la suma, si previamente A ya tiene un valor definido. Esto es importante saber de que A aquí en este punto ya tiene un valor definido y que le voy a sumar otro que también B previamente tiene definido, ya sea por asignación o por lectura.
¿sí? Recuerden que serían los dos métodos de cambiarle los valores a las variables. Y bueno, para terminar tenemos entonces los ejemplos en términos de pseudocódigo, cómo realizar, miren ahí, leer, escribir o imprimir. Ya están esos valores definidos para el caso de los tres números. Son muy similares a los que ya vimos por ahí ahorita. Entonces miren, en este caso, leer número, entonces si número es mayor que 0, imprimes positivo. Si es menor que 0, imprime negativo, ¿sí? Entonces en este caso, miren que se saltaría. Si ingreso 0, no escribiría absolutamente nada. Para el caso de este número par impar, entonces si n mod 2 es igual a 0, ya, entonces aquí realmente, bueno, en el pseudocódigo lo haríamos así, como si n mod, puede escribirse esa palabra reservada o puede escribirse el símbolo de porcentaje. Vamos a escribirla con la palabra reservada, mod. Si mod 2, esto que está aquí, ¿ya? Es igual a ¿qué? A 0. Entonces, haga tal cosa. ¿Listo? ¿Igual a 0? Sí. Está. Si no, entonces es impar. Esto lo vamos a aprender más adelante, que serían las estructuras condicionales simples, dobles y condicionales múltiples. En el ejemplo 4 tenemos entonces aquí: diseñar un algoritmo que a partir de dos números obtenga la suma, resta, multiplicación y división. Entonces aquí tenemos, miren, leer n1 y n2 y viene la parte del proceso. ¿Cómo las variables recibieron valor? Por medio de lectura. N1 y N2 reciben valores por medio de lectura, pero suma, diferencia, producto, cociente y residuo reciben valores mediante asignación. ¿Qué le asignamos? Bueno, como ya estos N1 y N2 tienen valores, entonces los sumamos, los restamos, los multiplicamos, los dividimos y hacemos el módulo, que sería el resultado de la división, para este caso el residuo. Y luego, al final, el resultado sería imprimir cada uno de los valores obtenidos de las operaciones realizadas previamente o durante la fase del proceso. Entonces tenemos aquí entrada, proceso y la salida aquí. Muy bien. Bien, por último, aclarar que estas cosas que hemos hablado el día de hoy para el caso de los diagramas de flujo y pseudocódigo estaremos utilizando en la próxima clase. Esta herramienta utilizada llamada o denominada PCInt, que es una herramienta para asistir a un estudiante, a los aprendices, en sus primeros pasos en la programación. Esto es un sistema, un software intuitivo, es simple de utilizar, está en el lenguaje de español y nos va a servir mucho para desarrollar algoritmos, pseudocódigos, diagramas de flujo, cuando tengamos problemas para darle solución a través de este tipo de notación algorítmica. Bien. Queda entonces unos 3 ejercicios de actividad de aprendizaje. Pues la idea es que podamos utilizar o desarrollar esas soluciones que hemos aprendido el día de hoy. Tenemos entonces desarrollar la solución de estos siguientes problemas utilizando las notaciones algorítmicas que hemos estudiado. Ahí está el lenguaje natural, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El ejercicio 1, pues elaborar un algoritmo que dado un número mayor que 0 se obtengan 4 resultados. Entonces ya no vamos a hacer como el del ejercicio de la suma, resta, multiplicación, división, sino que tenemos que obtener a partir de ese número el cuadrado, obtenemos el cubo, obtenemos la raíz cuadrada y obtenemos la raíz cúbica. Bien, otro aquí, pues tenemos esta figura, pues se requiere calcular el área y la superficie. Perdón, aquí sería voy a hacer la corrección, sería el área y el volumen. A usted como desarrollador le solicitan elaborar un algoritmo que permita calcular el área y el volumen de esta figura. Entonces tenemos que desarrollar esto. Recuerden, en diagrama de flujo, en pseudocódigo, utilizando las palabras reservadas, ¿verdad? Leer, escribir, y en lenguaje natural, teniendo en cuenta pues las 3 fases que son en el lenguaje natural utilizamos entrada, proceso y salida. Ahí sí pues las vamos a estandarizar.
Y el ejercicio 3, pues tenemos que a un empleado le aplican una retención del 12% sobre su salario, pero le entregan una bonificación del 15% sobre el valor deducido o posterior a la retención. Desarrolla un algoritmo que permita calcular y mostrar el salario neto y los valores de los porcentajes tanto para la retención como la bonificación. Entonces, ¿cuál es la variable? Es un solo número, ¿verdad? O sea, es un número que vamos a ingresar. Por ejemplo, si a un empleado le pagan 1.000.000 de pesos, a ese 1.000.000 de pesos tenemos que hacer una retención, o sea que tenemos que sacarle el 12%. Y sobre ese valor que da, o sea que ese 1.000.000 menos el 12%, a ese le aplicamos un 15%. Porque dice que hay que sacarle el 15% posterior a la retención. Y luego que tenemos que mostrar por pantalla, bueno, listo, lo que él se va a ganar es esto. Y los valores que le descontaron fue este por retención y este valor este valor se lo descontaron por retención, que sería el 12%. Y este valor se lo agregaron por bonificación, que sería el 15%. Y listo, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por atender a esta clase y nos vemos en una próxima oportunidad.